Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y vamos a comenzar nuestro repaso semanal sobre la evolución de los blue chips del IBEX 35. Semana alcista para la mayoría de nuestros blue chips, a excepción del Banco Santander, que ha pinchado el IBEX 35. El índice de referencia también ha cerrado en positivo, en una muy buena semana para la renta variable europea para cerrar el mes de agosto. Eso sí, desgraciadamente, como veremos luego en nuestro cuadro de mando, el cierre mensual pues no ha sido finalmente en positivo, a pesar del ascenso de esta última semana, sino que tanto en Asia como en Europa vamos a ver cómo ha habido un pinchazo de los 17 índices que vamos observando cómo evolucionan porcentualmente una jornada tras otra. 14 de ellos han cerrado el mes de agosto en negativo. Falta Estados Unidos, que todavía el mercado está abierto, aunque todo ya hace indicar que, a no ser que ocurriera un milagro, bueno, un super milagro, bueno, la madre de todos los milagros, difícilmente va a cerrar agosto en positivo. Ahora mismo el Nasdaq 100 y el Standard Poor's 500 está en negativo y el Dow Jones está casi plano, un 0,04% arriba. Bien, esta semana, que como he dicho, en Europa y en Estados Unidos la semana pues se va a cerrar o se ha cerrado en positivo, pues la verdad que ha superado problemas importantes, ¿no? Hemos visto cierta inestabilidad política proveniente de Reino Unido. Ya sabéis que Boris Johnson pues suspendía el Parlamento británico, recibía incluso el beneplácito de la reina Isabel II. Esto pues todo con la intención del señor Boris Johnson, primer ministro británico, de forzar un Brexit duro, es decir, un Brexit sin acuerdo. A pesar de ello, pues hemos visto como el FTSE 100 cerraba semana en positivo, como el resto de índices europeos también cerraron en positivo, y eso que también no solamente teníamos este problema de Reino Unido. A principio de semana ya se confirmaba, Alemania entrará en septiembre en recesión técnica, con lo cual era un poco más de presión, pero bueno, esto ya quizás ya estaba descontado en la semana, digamos las dos últimas semanas, donde pues ya pues los tambores pues anunciaban que Alemania entraría en recesión en septiembre, con lo cual digamos que en cierta medida este dato sí que estaba descontado y por tanto hemos visto al DAX cerrar la semana en positivo, al igual que el resto de índices europeos. También esta semana pues importante la divisa china, el yuan que está en mínimos de los últimos 25 años, forzando al yuan con esa bajada estremecedora frente al dólar americano que está intentando China pues un poco paliar esa, ya como sabréis, a partir del día 1 de septiembre comienza a aplicarse aranceles tanto Estados Unidos a productos importados desde China como viceversa, productos importados desde Estados Unidos. Con lo cual la guerra comienza este domingo 1 de septiembre. Veremos, a ver, hay cierta inquietud, nadie sabe qué puede ocurrir ya el lunes día 2 de septiembre, ya una vez ya confirmado, ya aplicándose esos aranceles, qué puede ocurrir, ¿no? Desde luego es verdad que estamos viendo una semanita muy tranquila en Estados Unidos a pesar de toda esta historia. Como digo, ese yuan que ya está en mínimo del último 25 años, donde pues el gobierno chino está provocando una caída importantísima del yuan para intentar mitigar el efecto de los aranceles a sus productos y de esta forma pues inclusive pues intentar acelerar las exportaciones a nivel global. Bien, pues esto es un poco pues el panorama, las noticias que han movido un poco pues el mercado a lo largo de esta semana. Ya por último, pues indicaros que los índices de volatilidad más conocidos como son el CBOE y el BIS pues siguen pues indicando que lo peor podría no haberse visto todavía, ¿eh? Podría no haberse visto. No obstante, como siempre digo, estos índices hay que tenerlos, siempre cogerlos con pinzas porque a veces aciertan y a veces fallan, ¿no? Y por tanto, en guiarnos simplemente por lo que nos diga un indicador nos puede dar digamos que un castigo inmerecido quizás a una posible estrategia que mantengamos nosotros y por dejarnos guiar simplemente por uno de estos indicadores de volatilidad podemos vernos perjudicados. De hecho,
muchas veces se han equivocado aplicando pues una lectura sobre el CBOE o el BIS y que finalmente pues nos damos cuenta que esos supuestos síntomas tan agoreros finalmente no se plasmaban en los mercados financieros y por tanto pues finalmente todos estos gurús de estos indicadores de volatilidad pues tenían que esconderse dentro de sus madrigueras, ¿no? Y asomar la cabeza en otro momento más propicio. Pero simplemente os estoy indicando ahora mismo cómo está el CBOE y el BIS, estos dos indicadores, índice de volatilidad, que son los más seguidos, son también llamados indicadores del miedo. Para aquellos que no lo sepan, son los llamados indicadores del miedo. Bueno, valga la redundancia. Bien, pues vamos a ver nuestros índices de referencia, a ver cómo evoluciona. Bien, pues aquí tenemos 17 índices, para aquellos que no lo sepan, se incorporen por primera vez a mi canal. Vamos controlando la evolución de 3 índices norteamericanos, 4 que son orientales, asiáticos, y tenemos 10 que son europeos. Está la creen de los índices bursátiles, desde el todopoderoso Standard Poor's 500 al Kospi coreano, ¿no? Con lo cual pues tenemos una visión muy global de lo que está haciendo la renta variable. Bien, aquí tenemos el resultado de esta última semana, donde vemos el color verde en esos 10 índices europeos. Joder, me ha salido una Z. Hay que ver. En vez de... Bueno, ya sabéis que soy andaluz y algunas veces pues el CCO no se puede evitar, ¿no? Bueno, el Nikkei sí que ha sido llamativo, ha cerrado plano, ha cerrado plano porque, fijaros, hasta el jueves estaba perdiendo un 1,19% y hoy, viernes, cerraba con un 1,19% arriba, con lo cual hace otra vez iba a CCR. Bueno, con lo cual esta semana ha cerrado en plano, pero agosto un 4,11% abajo, ¿no? También pues vemos al Hansen unos 74% abajo, 750 de los 17 índices el más castigado. Bueno, ya sabéis que el Hansen es el índice de referencia de Hong Kong, ya sabéis cómo está allí la situación, ¿no? Continuas pues manifestaciones, cargas policiales, una situación bastante complicada y pues se entiende que haya sido el índice más castigado este mes de agosto, ¿no? Bueno, esta semana sí que de los 4 orientales el único cerrado en positivo era el Kospi coreano de un 0,03%, pero finalmente un 2,75% abajo. De los 10 índices europeos que esta semana, para cerrar el mes, lo han hecho bastante bien, aunque el más flojito, fijaros que el que ha hecho un pleno ha sido, por ejemplo, el IBEX 35, ha hecho un pleno de 5 jornadas al alza, Sin embargo, ha subido un 1,87%, increíble, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos al AE holandés, que también pues, replicaba, ha sido la competencia del IBEX, 5 jornadas en positivo consecutiva, pero sin embargo ha subido un 2,97%, más de un 1% con respecto al IBEX 35. Y es que aunque el IBEX un día tras otro ha estado cerrando en positivo, pero sí que lo veíamos descolgado con respecto a otros índices y eso finalmente le ha penalizado. Por ejemplo, fijaros, el DAX 30 ha cerrado con una apreciación 2,80% y eso que el miércoles cerró en negativo, fijaros, o el CAC 40 que también un 2,85%, es decir, sacándole casi un 1% al IBEX 35 a pesar de que pincharon tanto el DAX como el CAC 40 francés en la jornada del miércoles, con lo cual lo hemos visto bastante flojito. El índice que me ha gustado muchísimo esta semana y que ha sido un acierto para aquellos que tengáis valores de renta variable italiana ha sido el FTSE MB 40, un 4,10% arriba. ¡Ay, pero qué pena! Hoy viernes, finalmente ha pinchado. Ha sido de los 10 índices europeos que voy vigilando, el único que ha cerrado en negativo, un 0,35%, lo que finalmente ha provocado que el mes de agosto lo cierre con una caída de un 0,12%. A cierre ayer jueves estaba en positivo. Era el único índice de los 17 que podía cerrar hoy en positivo. Y sin embargo, pues fijaros, a patinar en ese momento en los últimos minutos. Qué pena para el FTSE MB 40 que lo ha estado haciendo muy bien y que realmente ha sido una muy buena apuesta. Quizás de Europa ha sido el índice y los valores que lo componen, la mayoría de los valores que lo componen, la han hecho muy bien a lo largo de este verano, ¿no? Lo que son los meses de junio, julio y agosto lo han hecho fantástico, una auténtica maravilla, pero una pena lamentablemente que finalmente haya pinchado, porque si no hubiera hecho pleno 3 meses
consecutivos de ascenso el FTSE MB 40. Qué pena ese 0,12% abajo. Y en Estados Unidos, pues bueno, ahora mismo estamos viendo a cierre de ayer jueves, porque ahora mismo, como comentaba anteriormente, está todavía Wall Street con las puertas abiertas. Estaba subiendo el Nasdaq a cierre de ayer un 3,15, 2,83 para el Dow Jones 30, 2,70 para el Standard Poor's 500, pero desgraciadamente, como comentaba anteriormente al principio del vídeo, necesita la madre de todos los milagros para conseguir cerrar el mes de agosto en positivo, ¿no? Ay, qué pena. Hoy no estaba muy por la labor y bueno, pues quizás, como he dicho, pues en Estados Unidos están ya preguntándose qué va a ocurrir el día 2 de septiembre. En fin, vamos a entrar ya de lleno en lo que os interesa realmente, ¿no? A muchos de vosotros. Y son pues los gráficos, ¿no? Bien, aquí tenemos el gráfico del IBEX 35 ajustado a dividendo, también conocido como retorno total. Hoy cerraban los 25.319, como vemos ese giro al alza que ha dado. Estamos viendo esta semanita, como habíamos visto el escuadro de mando, que Europa ha rebotado y por tanto pues también el IBEX 35 ajustado a dividendos pues ha hecho exactamente lo mismo. Vamos a ver si es capaz de romper los 25.500. Esto pues vendría muy bien de cara a una continuidad de rebote iniciado esta semana que podría llevar al IBEX 35 ajustado a dividendos hasta los 26.500. Aquí es donde veremos a ver si es capaz de romperlo. Como podéis observar, en esta directriz bajista ha sido tanteada en 5 ocasiones y con igual resultado. Los alcistas finalmente tenían que retroceder. Por tanto, estamos hablando de una directriz muy importante. Pensar que se considera que una directriz es fiable cuando tiene 3 toques. Esta no es que tenga 3. Aquí tenemos ya los 3. Tiene 5. Con lo cual tenemos que tener mucho cuidado con hacernos cábalas con posibles vueltas a los 29.000 puntos. Vamos a ir paso a paso. Vamos a ver si ese rebote es capaz de romper los próximos días 25.500 y acercarse nuevamente hacia los 26.500. Este es un pequeño rebotito, ¿eh? Aquí esta corrección que tenemos ahora mismo no ha sido para nada anulada, ¿eh? Este rebote lo que está haciendo es corregir esta corrección que tenemos aquí. Entre, un poco para redondear, 27.000 puntos, 25. Tenéis que tenerlo muy en cuenta. Un pequeño rebote en el más estricto corto plazo. Perder los 25.000 puntos nos llevaría a 24.500, por tanto nos podríamos ya olvidar de ese rebote. Esto obviamente afectaría muy negativamente a los valores que componen el IBEX 35 y lo que sería pues es que muchos de estos valores que ya están marcando mínimos anuales este mismo mes de agosto, pues vamos a ver que van a retornar a ellos, incluso van a continuar marcando nuevos mínimos anuales, con lo cual es una situación que va a agravarse. Ya hemos visto que el IBEX 35 lo ha hecho bien esta semana, ha hecho un pleno de 5 jornadas al alza, pero también hemos podido comprobar que ha sido el índice posiblemente de los más débiles de los 10 índices europeos que controlamos diariamente, con lo cual también tenemos que tenerlo muy en cuenta eso. Si estamos viendo que el IBEX 35 le cuesta trabajo tirar al alza, significa que cualquier mala noticia puede provocar un derrumbe del IBEX 35. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y esto va a ser seguir profundizando en la herida. Bien, pues vamos a ver lo que ocurre. En principio, como digo, hay que vigilar, no perder los 25. Esto normalmente, este gráfico, para aquellos que normalmente pues dicen, joder, este gráfico nunca lo he visto, o bueno, ya los que me seguís habitualmente, pues ya lo habréis visto, ya que lo utilizo últimamente, ¿no? Para un poco apaciguar a aquellos más piquismiquis que le gusta tener una visión pues de lo que hace el supuesto IBEX 35 real, ¿no? Pero bueno, eso es supuesto un poco entre comillas, lo digo, ¿no? Es mucho más real que el IBEX 35 que utilizamos todo el mundo, el que todos los medios de comunicación, pues prácticamente todos los analistas, pero bueno, como luego hay algunos que pretenden, ya no tanto, no tanto porque ya han estado viendo que viendo este gráfico queda muy patente cuál es su tendencia dominante, ¿no? Pero bueno, en otros momentos sí, en otros momentos estaban muy arriba, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de gente de que no quiere dar a torcer sus planteamientos y algunas veces, pues bueno, pues yo como siempre digo, el tiempo dará la razón a quien la tenga, ¿no? Pero bueno, pues es en principio pues una
opción interesante, pues comprobarlo en gráfico semanal y luego ya en gráfico diario, pues observar el IBEX 35 que utilizamos pues todo el mundo, ¿no? Que es el que no incluye dividendos. Así que bueno, pues son los niveles que vamos a ver, que tenemos que estar muy pendientes a ver lo que ocurre si continúa ese rebote o este rebote pues tiene los días contados o las horas contadas y volvemos nuevamente pues a ver cómo la corrección nuevamente vuelve a reanudarse de cara, en este caso, en este índice, pues a buscar los mínimos de 2018, que están ahí rondando los 23.500. Ahora sí, ahora vamos a ver el IBEX 35, el IBEX 35 de casa. Bueno, pues lo tenemos que hoy cerraba en 8.812 puntos, ya hemos visto casi una semana pletórica, 5 jornadas al alza, muy bien, estupendo, en pleno, esto es una manita, ¿no? Utilizando un símil futbolístico, ¿no? Es una manita, ¿no? Muy interesante, pero como mencioné anteriormente, ha sido pues un índice más débil esta semana. La manita no ha sido suficiente, ¿no? Otros índices sin hacer la manita han subido más que el IBEX 35. Lo importante ahora mismo es que estamos por encima de 8.770. Esto va a ser la zona que vamos a tener que controlar. Perder los 8.770 puntos pues es nuevamente intentar que el IBEX 35 vuelva hacia la zona 8.600, 8.560 puntos. Esa sería la zona donde podría dirigirse. Ya vemos que en una zona 8.560 importante soporte. Y hacia esa zona es hacia donde muy posiblemente, una vez perdido los 8.770, pues los bajistas intentarán nuevamente pues, conducirlo. En principio puede ser interesante porque tenemos esa confirmación de ya en la jornada de hoy. Aquí lo que pasa es que queda muy tocado, ¿verdad? Tenemos los mínimos son relativo ascendentes, con lo cual aquí ya no está mostrando que tenemos una tendencia al alza. No solamente los mínimos deberían ser importantes. Para Carlos Doblado, ya lo conocéis, un analista pues muy conocido aquí en España, pues a él simplemente le interesan los mínimos. Esto los mínimos también puede ser engañoso, ¿no? También pues hay que un poco remarcar. Los mínimos tienen que ser ascendentes, pero también los máximos. Los máximos en este caso también lo son. Y por tanto, quizás la única pega que yo le veo esta semana, pues es la vela de hoy, viernes, que es una estrella fugaz. Esta estrella fugaz, si tuviéramos el lunes o el martes un cierre diario por debajo de los 8.797 puntos, tendríamos confirmación de una pauta de giro bajista como es una estrella fugaz. El problema de las pautas, patrones de velas japonesas, es que sabemos dónde deberíamos colocar el stop loss. El stop loss, en el caso de que se confirmara esta estrella fugaz, que insisto, necesita confirmación, pues habría que colocarlo pues en el máximo de la vela, es decir, los 8.859 puntos. Ahí colocaríamos nuestro stop loss. Sabemos que una vez confirmado con un cierre por debajo de 8.797 puntos, al día siguiente la apertura abriríamos posición corta, pero el gran problema es que no sabemos cuál puede ser el objetivo teórico. En el chartismo occidental no hay problema. El chartismo occidental sabemos dónde colocar nuestro stop loss, cuándo debemos abrir la posición larga corta y cuál es el objetivo teórico. Con las velas japonesas no. Hay, bueno, pues algunos tipos, sobre todo en intradía, pues algunas argucias de algunos posibles objetivos orientativos, pero están más dirigidos al intradía, ¿no? Que se va buscando pequeñísimos movimientos. Y esto, bueno, pues yo creo que lo expongo tranquilamente en ese curso formado por 3 volúmenes en el que explico las velas japonesas, ¿no? Pero como digo, en ese caso simplemente estaría para operadores de intradía. Para un operador que quiera hacer algo de swing trading o operar en el corto plazo o medio plazo, pues iría a ciegas, sinceramente. Necesitaría otra referencia. Por tanto, quizás es la única pega que le veo. Pero mientras se mantenga por encima de 8.770, pues hay posibilidades de atacar la resistencia más importante entre 8.930 y 8.942 puntos. Esa es la zona de resistencia más importante que tendríamos al alza, ¿no? Si se consiguiera esa ruptura, pues el premio gordo estaría sobre los 9.100 puntos como siguiente zona de resistencia importante. Por debajo de esos 8.770, ya sabéis, vuelta 8.560, 8.600 puntos. Bueno, vamos a dejar al IBEX 35 que sube este año un 3,20% y el ajustado a dividendos un 6,21%. Vamos a ver el Santander. Santander pues ha sido el único de los blue chips que ha cerrado negativo, un 0,79% abajo. Este 2019 cae un 10,81%, ha cerrado los 3,44 euros, con la cual la situación sigue estando muy complicada. Está ahí jugueteando ya con el soporte de los 3,40, como vemos en este gráfico semanal. Perder los 3,40, sobre todo
para ser un poco más concreto, los 3,36 euros por acción, pues nos va a llevar hacia la zona 2,95, 3 euros. Esa sería la siguiente zona de soporte. Medio, corto plazo es bajista y aquí estamos viendo ya pues toda una evolución intentando completar la noria bajista. Todo lo que sube baja, estamos en ese panorama. Perder los 3,40 pues prácticamente estaría casi sentenciado. Ya de por sí, como ya expliqué en su momento, por debajo de 3,80 la situación no invitaba para nada a confiar en Banco Santander y sí pues un poco ya decantarse hacia ese escenario de una huerta para completar la noria bajista y enfocándolo hacia la zona de los 3 euros. Vamos a verlo en gráfico diario. Gráfico diario, vemos hoy, varapalo en la jornada de hoy viernes, perdiendo un 0,52%. Ahí está jugueteando ya con los 3,40. Una vez ya por debajo de esos 3,40, estamos hablando de nuevos mínimos anuales. Por tanto, se reanuda la tendencia bajista. Volvemos a gráfico semanal y por tanto, ya aquí tenemos que empezar a enfocarnos en los 3 euros. Podríamos tener quizás algún tipo de oposición en los 3,20, pero no es una zona tampoco, digamos, de una gran importancia, digamos, desde el punto de vista de fiabilidad. Con lo cual, esa zona que sí que es muy importante es la de los 3 euros. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta eso. Sí, tendremos que respetar que la posibilidad de que pueda haber un frenazo a los 3,20 está ahí, pero ya os digo, si hay una zona importante por debajo de los 3,40, estamos hablando de la zona 2,95, 3 euros. Bien, pues dejamos al Santander, nos vamos a BBVA, que se ha cerrado en positivo, un 1,63%, cerramos en esos 4,31 euros por acción, vemos ese pequeño movimiento al alza en este gráfico lineal y semanal. Aquí sí que lo que estamos viendo pues es, digamos, se ha completado esa noria bajista, todo lo que sube baja. De daros cuenta donde estaban los mínimos 2016, estamos hablando de esa zona de los 4,17 y ahí prácticamente ya lo tenemos, con lo cual aquí sí que se puede hablar perfectamente de completar esa noria bajista, que en el caso del Santander pues todavía le queda un tirón importante, ¿no? Y eso que Santander pierde un 10,81% este año frente al 4,26% de Banco, iba a decir Banco Popular, ¿qué estaría yo pensando? Del BBVA. Con lo cual, pues es una situación bastante complicada. Bueno, si se mantiene por encima de esos 4,17, 4,20, pues en la zona de resistencia más importante en gráfico semanal son los 4,46. Por encima estaríamos ya enfocando hacia la zona 4,85. Eso sí, con el permiso de una directriz bajista, que la tenemos aquí, fijaros que bien, ya está tanteada con dos máximos relativos descendentes y que se está aproximando hacia la zona de los 4,60. Ahora puede estar sobre 4,65, 4,67, ¿no? Con lo cual puede ser, ahí se podría producir algún tipo de frenazo, ¿no? En caso de que se rompa al alza los 4,46, ¿no? Son niveles que tenemos que un poco pues ir enfocando en función de cómo vaya evolucionando el precio, ¿eh? Como veis, perder los 4,20, pues nos vamos ahí niveles de 2012, con lo cual pues vamos a seguir viendo a BBVA sufrir, ¿no? Desgraciadamente. Bueno, pues ese es el escenario que tenemos. Como en el caso del Santander, pues la tendencia es que en el medio corto plazo es bajista y simplemente estamos asistiendo de momento a un pequeño rebote, ¿no? Que es el que se ha producido esta misma semana. Bueno, vamos a ver en gráfico diario. En principio, en las últimas semanas, observando lo que está haciendo BBVA, estaría dentro de un contexto de un rango lateral, 4,20, 4,40. Posibilidad de un rebote por encima de 4,40. Por encima de 4,40 empezaríamos ya a ver ruptura ese rango lateral, nos daría un objetivo. Estamos hablando de 20 céntimos, pues estaríamos hablando de 4,60. Los 4,60, curiosamente, donde ya tenemos situada a una media móvil cuya función es ahora mismo la de una resistencia dinámica. Esta resistencia dinámica que nos muestra esta media móvil no puede ser pasada por alto, ya que, como podéis ver, esta media móvil ha funcionado muy bien a lo largo del tiempo y por tanto no deberíamos de obviarla o menospreciarla. Puede ser una zona que pueda producirse un frenazo y justamente como es el objetivo teórico, mira qué casualidad, pues ahí podría darse nuevamente la vuelta BBVA finalizando el rebote, ¿entendido? Pero si se rompe esos 4,60, el premio gordo en principio estaría una vuelta a 4,77 y para redondear 4,80. Bien, dejamos BBVA. Nos vamos a Iberdrola, gráfico semanal, ha cerrado los 9,35, esta semana subía un 0,99%. ¿Qué decir de Iberdrola? Lleva este año una apreciación 39,42%, 6 semanas consecutivas de cierre ascendente. Increíble, increíble la vista.
Esto, desde luego, esto es un valor alcista. Es que esto es un valor alcista. Fijaros qué gráfico semanal. Bueno, compararlo con BVA, compararlo con Santander. ¿Entendido? Compararlo. Bueno, da igual lo que uno pueda hacer y de hecho no voy a perder mucho tiempo. Pero en valores como Santander, BBVA, nos vamos a empeñar en buscar suelo. La gente tiene costumbre de cuando ve un valor bajista pensar que como le han dado una buena zurra, pues bueno, va a producirse un rebote y nos va a hacer ganar mucho dinero. Empiezan luego pues los típicos analistas, esto de fundamentales, diciendo, tiene un potencial de un 30, un 40, un 50. De hecho, con Santander no dejan de equivocarse. De hecho, no dejan de equivocarse. Y la prueba más importante es, aunque algunos digan, yo recomendaría comprar acciones de Banco Santander, me parece una acción que tiene un potencial de un 250%. Bueno, me da igual tu 250%, porque la realidad que manda es el gráfico. Segundo, más importante, y que sería lo que yo le preguntaría a nuestro analista. Bueno, si usted confía tanto en este valor, pues digo Santander como podría decir otros muchos valores del IBEX 35 o de otros valores de renta variable a nivel global. Nos vale para todo. Vale, usted me recomienda comprar esta acción. Tiene un potencial X. Vale, estupendo. Pero ¿por qué usted, a lo largo de este año, he visto que sobre el valor X, usted pues ha estado recortando su precio objetivo en varias ocasiones? Si usted está recortando el precio objetivo en varias ocasiones, es porque realmente no confía en este valor. Por mucho que me quiera usted decir que este valor es una ganga y hay que comprarlo. No tiene lógica. Cosa contraria sería que alguien me dice, compre usted, porque mire, yo ya venía recomendando un precio objetivo X, ahora es X más 1, ahora el último movimiento que he hecho, pues considero que puede subir X más 2 o X más 3, y entonces yo ahí sí que podría confiar en esa firma análisis. Pero una firma análisis que lo único que hace es constantemente al precio objetivo ir reduciéndoselo, X, X-1, X-2, X-3, y sin embargo están diciéndome, pero tiene un potencial y recomiendo su compra. Bueno, pues es una grandísima contradicción. Si tiene tanto potencial alcista, no me recortéis al precio objetivo. Si lo estáis recortando es porque no confiáis que se pueda alcanzar dicho objetivo. ¿En cuál confiaré más? Pues en aquella firma análisis que me está diciendo que hay que comprar porque ellos a lo largo de este 2019 han considerado que la acción X va a subir X más 1, luego vuelve pues un poco a retocar el precio objetivo porque lo está haciendo muy bien y lo ponen X más 2, X más 3, ahí sí voy a confiar que pueda tener un potencial alcista importante. Pero una acción que está cayendo, bueno, pues esto simplemente es llevar a los cerdos o a las ovejas al matadero, ni más ni menos. Y ya está, hay que desconfiar absolutamente. Ya de por sí, fijaros, yo muchas veces os he dicho que incluso tenéis que desconfiar de lo que yo os diga. Al fin de cuentas es una opinión. Y a veces acertaré y otra me equivocaré en redondo, totalmente. Vamos, que como muchas veces digo, mejor haberme callado la boca. Por tanto, siempre tenéis que desconfiar. Siempre tenéis que ser escépticos, escuchéis lo que escuchéis. Os gusta un analista o más o menos. A lo mejor resulta que un analista sin tener ni puñetera idea vaya acierta por puro azar. Puede ser una cuestión de puro azar, no porque sea un grandísimo analista, ya sea por fundamental o por técnico. Da igual. Y no olvidéis lo más importante, que son opiniones. Y todo el mundo opina. Solamente que unos acertarán y otros se equivocarán. Fijaros que la bolsa es muy sencillo. La bolsa sube o baja. Sin embargo, ¿por qué la mayoría de los que operan en bolsa pierden dinero? Bueno, en bolsa me da igual, en cualquier mercado financiero. ¿Por qué pierden? Si es tan fácil. La bolsa, el mercado forex, te pones largo o te pones corto. Una divisa sube o baja. Una acción sube o baja. Un índice sube o baja. Fijaros que no es que haya 40.000 variables distintas, no. O sube o baja. Y sin embargo, la inmensa mayoría pierde dinero. O lo pierde todo. Y unos poquitos consiguen mantenerse. Pero esos poquitos, prácticamente la inmensa mayoría, ni siquiera podrían vivir de ello. Bueno, eso queda lejísimo. Por eso es lo que tenéis que tener muy, muy, muy en cuenta. Siempre tenéis que tener una mentalidad escéptica. No os dejéis engañar por los cantos de sirena, bien sea de Diego Gutiérrez Pérez o del analista de Supermoda. ¿Entendido?
Bueno, vamos a volver. Bueno, pues ahí tenemos a Iberdrola, que lo está haciendo muy bien. La semana pasada, como bien sabéis, alcanzó nuestro objetivo marcado, 9.39, estupendo, pero lo que seguimos viendo es lo que ya expliqué la semana pasada. Problemita a los 9.40. De hecho, cerraba en 9.35, se daba la vuelta y cerraba en negativo, con lo cual ahí sí que estamos viendo cierto frenazo. ¿Puede ser un techo? De momento, hoy por hoy es un techo. Hoy por hoy. A lo mejor el lunes día 2 de septiembre o el martes día 3 pues rompe los 9.40, pero de momento aquí se está produciendo un frenazo. ¿Dónde puede dirigirse ahora mismo? Bien, pues el soporte más cercano lo tenemos en los 9.20 y por debajo de 9.20 pues bueno, pues ahí tendríamos ya la zona de los 8.90. Esa sería la siguiente zona importante que tendríamos de soporte. Entonces ahí son los niveles que tendríamos que vigilar y ya pues decidir si debemos de empezar a hacer caja o no. Obviamente, si cae a 9.20, que a nadie se le ocurra ponerse largo, no merece la pena. ¿Entendéis? Ahora mismo ahí no merece. Yo siempre aconsejo que si alguien tiene deseo de entrar en una acción que ve que es bastante fuerte, que lo está haciendo muy bien, es esperar una corrección importante, ¿no? Pero que no sea una corrección porque haya una noticia que la afecte de forma negativa, ¿no? Que sea esa corrección fruto de que los mercados pues estén intranquilos y por tanto hay una corrección que es generalizada, ¿no? Nunca se ocurra entrar en un valor que aparece cualquier mala noticia, porque esa mala noticia, cuando viene una, ya os aseguro yo, que luego empiezan a aparecer una detrás de otra, y por tanto hay que tener mucho cuidado. Siempre fijándonos en valores que están corrigiendo porque el mercado en sí también lo hace. Vale. Pues vamos a dejar atrás Iberdrola, qué bien lo está haciendo, y nos vamos a Inditex. Inditex, gráfico semanal, pues ahí lo tenemos en ese gráfico semanal en el que con escala lineal, bueno, en una representación, perdonad, lineal, está ahí ya está asomando la cabeza. Madre mía, que está asomando la cabeza, vamos a verlo. Vamos a dar un poco de amplitud. Mirad. Ahí está ya rompiendo, como vemos en este gráfico semanal, lo tenemos ahí rompiendo el canal bajista, tal y como nos dice la teoría. Los canales bajistas, y ya lo explico esto muchas veces, pues suelen romper al alza. Cuando rompe a la baja no hay que darle mucha importancia. Es verdad que algunas veces se puede incluso buscar un objetivo, pero mucho cuidado con los objetivos cuando rompen a la baja, porque lo único que se está produciendo es una mayor aceleración de la tendencia bajista. Pero eso no significa que tenga por qué alcanzar ese objetivo teórico. Aquí sí, es un patrón que lo que intentaremos en los canales alcistas, bajistas, intentar una vez que se produzca una ruptura, se reproduzca también la superación de algún filtro, nunca hay que entrar porque rompa la más mínima una resistencia, pues una vez que nos dé una señal pues un poco sólida, es verdad que garantía no tenemos ninguna, podéis utilizar todos los filtros que os dé la gana, que el precio si un día dice de caer y se da la vuelta, se la va a dar, pongáis el filtro que os dé la gana, Yo no he visto ningún filtro infalible, ninguno, yo lo aseguro yo. Y he utilizado todo lo habido y por haber. Con lo cual, estáis en mano de Dios. Esto es, la suerte está echada. Una vez abrís ya una posición porque ya tenéis una señal, una señal de abrir posición larga, corta, porque ha roto cierto nivel de precio y se ha superado un cierto nivel de filtro, pues ya está en manos de nuestro sino, de nuestro destino, ¿no? Así que muchas veces lo que intentar pues asegurar que un precio una vez que rompe un cierto nivel ya tenemos el precio se va a mover directamente al objetivo que tracemos, pues eso es una auténtica estupidez. Lo vamos a utilizar los precios objetivos como referencia de hacia dónde podría ir en una situación normal. Bueno, ya sabéis que los mercados de normales no tienen nada. No es que no sean normales, ni tampoco voy a hablar de que son esquizofrénicos, porque eso me parece una expresión bastante fea. Yo lo que digo es que los mercados son muy sensibles. Vosotros seguramente todo el mundo ha conocido a alguna persona sensible, ¿no? Y esta responde de una forma que a veces nos puede parecer anormal, ¿no? Por esa gran sensibilidad que tiene. Y esto es lo que ocurre en los mercados. Bueno, pues en principio, como vemos, se está produciendo esa ruptura. Esto nos podría llevar, vamos a ver, en principio podríamos ya estar aplicando algún tipo de filtro. Vamos a ver, porque además tenemos el cierre mensual, aparte cierre semanal, con lo cual en principio tenemos esa secuencia de mínimos relativo ascendente, de máximos relativo ascendente, y por tanto podríamos aquí ya empezar a pensar en la posibilidad
si no estamos dentro de abrir posición larga, siempre y cuando no perdamos los 26 euros. Si perdemos los 26 euros, vamos a olvidarnos de la historia. Aquí los que estéis ya dentro hay que mantener, obviamente. Y los que vais a comprar acciones, ya en base a esa ruptura de ese canal bajista, lo que tendréis es que controlar no perder esos 26. Por debajo de 26, olvidaros. Bueno, podríamos ya empezar un poquito a marcar objetivos. Bueno, el objetivo se mide pues desde soporte a resistencia y lo proyectamos al alza. ¿Verdad que como está tan ajustado? Vamos a ver, está tan ajustado. Ahí no lo vamos a ver bien. Voy a trazar una línea paralela. Ahí, vale. 35,43 euros sería el objetivo. Ya de por sí ya lo dije en su momento, que superaría sería marcar un nuevo máximo, en este caso en cierre, y por tanto pues ahí lo tenemos, 35,43 euros. Ese sería el objetivo teórico por ruptura de ese canal bajista. Algunos van a intentar quizás un poco, en principio la verdad que serían en el último y ya podríamos tener. Algunos lo que hacen es buscar este nivel que tenemos aquí, ese máximo, que en concreto se lo digo. Vamos a ver. 29,01. Podríais esperar, si que sois más conservadores, a un cierre por encima de 29,01. Por encima de 29,01 abrir posición larga y buscar, pues como digo, ese objetivo en 35,43. Todo va a depender de no perder los 26 euros. Si perdemos los 26 euros, abajo. Pero en principio lo que estamos viendo es una secuencia clarísimamente de mínimos y máximos relativos, ruptura de resistencia por encima del último máximo relativo, con lo cual yo creo que en principio pues, podría continuar esa trayectoria alcista siempre y cuando no se pierda esos 26 euros como vemos en cierre semanal. Por debajo de dicho nivel, cierre semanal, aquí hay que cerrar porque la vista se nos viene abajo, primer nivel de soporte, por debajo de 26, 24 euros. Gráfico diario, bueno, pues aquí tenemos esa evolución. Tendría que proyectarla a ver, me va a permitir un poquillo. Lo habíamos estado viendo en gráfico diario, bueno, ahí está, vale. Gráfico diario, lo que estamos viendo es esa evolución que nos muestra muy bien la flechita de una zona de rango lateral. Ese rango lateral, ¿qué es esto que tenemos aquí? Esto que tenemos aquí es donde estamos, ese rango lateral. ¿Veis? Vamos a pasar el gráfico diario. Esa es la evolución que estamos teniendo. Aquí ya tenemos ese nuevo ruptura, ese nuevo máximo anual en la jornada de hoy viernes, que ha sido interesante. Fijaros que aquí hemos tenido 4 jornadas de ascenso, muy bonito, marcando un nuevo máximo anual en los 28,38 euros por acción, con lo cual aquí inclusive pues se podría marcar también un precio objetivo por ruptura de rango lateral en gráfico diario. Vamos a ver. Vale, 31,66. Ese sería el objetivo teórico por ruptura de rango lateral. Vamos a ver, aquí hay diferentes filtros que se suele utilizar. 3 cierres diarios ascendentes, la regla del 3%, que también es muy habitual. Son filtros que se utilizan. A veces algunos no lo utilizan porque consideran que, por ejemplo, pues están perdiendo un tiempo precioso, están perdiendo dinero y por tanto, pues a la más mínima, pues ya entra. De hecho, pues en la teoría de Elliott, simplemente un pequeño T al alza por encima de un nivel de resistencia es suficiente para abrir una posición larga. En la teoría de Down no, en la teoría de Down lo que importa es el cierre. El cierre lo hemos tenido hoy, aquí, con lo cual pues podríamos empezar ya a planear, pero insisto, hay otros como que se utiliza mucho como es el 3% o ese 3 cierres diarios en consecutivos al alza por encima de la resistencia. Ahora tenemos uno, esperaríamos un segundo, un tercero y en la cuarta jornada habría una posición larga. Claro, el problema es eso, que va a continuar subiendo y luego al final nos decimos, bueno, si es que se me ha ido ya todo el movimiento, me lo he comido con patatas, ¿no? Y entonces, bueno, pues una de las pegas que tiene. Ya de por sí en análisis técnico nunca vamos a entrar a los primeros. Nunca vamos a entrar a los primeros. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Lo más cercano podemos tener son los patrones contra tendencia y ni esos mismos pues nos auguran que entremos los primeros. Pero sí que la verdad que va a ser una entrada mucho más rápida que siguiendo el chartismo occidental. Todo se ha dicho, ¿no? Bien, pues vamos a dejarlo ahí Inditex. Vamos a pasar a Telefónica, gran protagonista de esta semana. Ah, bueno, no lo había dicho, ¿no? Inditex 3,96 esta semana, 27,88, lo que lleva este 2019. Se ha espabilado de una manera increíble, ¿eh? Vamos a ver la lucha entre Inditex y Iberdrola, a ver qué tal. Telefónica, pues protagonista de esta semana, un 6,10%. Bueno, pues la verdad que está dejando lastre
está dejando lastre y esto le está permitiendo, pues aunque bueno, algunos critican que a lo mejor han sido malas decisiones en su momento, pues bueno, pues esas desinversiones que está realizando Telefónica, pues esta semana ha continuado, pues le ha permitido pues un poco ahí subir con bastante fuerza, un 6,10%, y lo vemos cerrando los 6,30. Vemos ahí ese movimiento en el que estaba inmerso, pues ya lleva pues bastantes años, desde 2007 podríamos estar con ese rango. Veis la flechita que nos muestra las veces que ha sido tanteada la zona de resistencia. Por abajo tenemos la zona de soporte y vemos como después de la ruptura que se había producido, se da la vuelta con ese 6% que está subiendo ahora mismo. En principio podríamos hablar de un habitual pullback, esa podría ser una primera lectura. Vamos a ver la evolución que pueda tener en las próximas semanas. En principio habría que estar muy atento a los 6,50 como zona de resistencia en gráfico semanal. Por encima de 6,50 se iría hacia la zona 7 euros. Vamos a verlo en gráfico diario. Gráfico diario, pues bueno, pues ahí tenemos la evolución bastante interesante, ¿no? Bastante interesante. Mirad el rebote. Aquí muy en línea con el IBEX 35, aunque bueno, el IBEX 35 solamente subió un 1,89 frente al 6,10% que ha subido Telefónica. Esto es lo que estamos viendo ahora mismo en rebote, que ha roto, como vimos en la sesión de ayer, rompió la resistencia de los 6,25. En gráfico diario estamos ya ahí entre los 6,42. Siguiente zona de soporte, de resistencia, perdón, por encima de esos 6,42, iríamos a zona 6,60, 6,62, que es también zona de resistencia. Esos son los niveles que teníamos más próximos ahora mismo. Bien, insisto, estamos ante un rebote. Lo llamativo, fijaros, esta vez la tenemos aquí con una flechita, fue el día de menos volumen de toda la semana. El día de menos volumen de toda la semana, y ahí comienza. Luego, el martes, esta velita que tenemos aquí es la que más volumen ha tenido. Y a partir de aquí ya hemos visto cómo la sesión de miércoles, jueves y viernes iba reduciéndose el volumen. Esto vuelve a demostrar una vez más que la importancia del volumen no es tanta como tenía en otras épocas realmente, ¿no? En el cual siempre nos estaban diciendo hay que estar muy atento al volumen. El volumen, por ejemplo, en la ruptura que hemos estado viendo en Inditex, que ahí no tengo el indicador de volumen, pues algunos, pues si podríais utilizarlo y comprobarlo vosotros mismos, si hay un fuerte volumen, pues basándonos en el chartismo clásico, sería una señal buena. No hace falta aplicar ni la regla del 3%, ni 3 cierres diarios, y cualquier otro filtro que se ocurra ahora mismo, ¿no? O que me hayan enseñado. Directamente el volumen, pues confirmaría esa ruptura. Desgraciadamente, eso pues funcionaba muy bien hace 70, 80 o 100 años. En la actualidad vemos movimientos alcistas, es decir, ruptura de resistencia prácticamente sin volumen. De hecho, todo comienza en Telefónica con el menor volumen de la semana. Y de hecho, pues nos llevó prácticamente la sesión de jueves, rompía resistencia 6,25 con una sesiones de la segunda sesión de menos volumen de la semana. Por tanto, ahí nos damos cuenta de que no es tan importante como ocurría antiguamente, a pesar de que todavía hay muchos analistas, bueno, llamados analistas, ellos se hacen llamar analistas, entre comillas, no hacen sus deberes y lo único que hacen es copiar, pegar. Y entonces todos ellos pues están siempre con el rollo del volumen. Pero el volumen no hay ningún analista serio que le dé la importancia que tenía en épocas pasadas, que puede ser un indicador en un momento dado que puede ser interesante y que podríamos aplicar muy bien para intentar confirmar una ruptura, estupendo, pero no necesariamente. Normalmente se exigía el volumen, un fuerte volumen para la ruptura de resistencia, para los soportes no, fijaros, la tendencia bajista no importaba el volumen, no importaba para nada. Hoy día eso ha cambiado. Ya incluso para las tendencias alcistas la ruptura de resistencia no necesariamente hace falta volumen. Pero insisto, hay analistas todavía, los analistas que yo llamo de copia y pega, que siguen pues diciendo las mismas tonterías que se decían hace 80, 100 años, ¿no? Y desgraciadamente, o quizás para bien, pues la situación ha cambiado totalmente y esto pues ya no es tan importante como lo era pues en décadas pasadas, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, en principio, pues ahora sería importante no perder esa zona de los 6,25. Perder los 6,25, pues nuevamente pues nos va a llevar a buscar esos 5,86 euros y por debajo, pues nuevamente nuevos mínimos. En principio, pues insisto, estamos ante un simple rebote y vamos a ver hacia dónde puede llegar ese rebote, hasta qué nivel se podría frenar, ¿no? Es que tanto la zona, quizás es que los 40, 60 son zonas de resistencia importante. Hombre,
como importante quizá los 7 euros, pero pensar ahora mismo en Telefónica los 7 euros, pues vamos a ir viendo, ¿no? Vamos a ir viendo y la próxima semana si continúa el rebote, pues ya iremos viendo qué probabilidades tiene de retornar, ¿no? Esto en principio vamos a ir viendo poco a poco y ya pues quizá por encima de 6,60 la vuelta a los 7 euros no se pueda descartar. Pero todavía estamos en los 6,30 y no en los 6,60, 6,67, ¿eh? Por encima, como ya os digo, de dichos niveles 60, 67, ahí ya sí que nos podríamos plantear esa vuelta a los 7 euros, que fue el soporte de rango lateral que tenemos en gráfico diario durante los meses de noviembre hasta prácticamente julio, que es donde ya se produce definitivamente esa ruptura. Fijaros que aquí, por ejemplo, mirad, aquí hubo esa primera ruptura. Tendríamos 3 cierres diarios, ¿eh? Y sin embargo, en el cuarto fue también bajista y ya la quinta sesión hacia arriba, ¿veis? No se puede garantizar nada, ¿eh? No se puede garantizar, por mucho que algunos os quieran vender que cuando se confirma la ruptura en un patrón, el precio se va a ir a ese precio objetivo que ellos denominan mínimo. Esto también es algo típico del copia-pega, mínimo, y yo insisto, a veces se llega a ese objetivo mínimo, a veces se supera ese objetivo mínimo, pero hay otras veces que, vamos, que ni de lejos se acerca a ese objetivo teórico mínimo. Siempre, objetivos teóricos, tenemos que tomarlo como indicaciones de hacia dónde puede dirigirse el precio, pero no nos lo vamos a tomar como si fuera Santoria. Así que bueno, dejamos a Telefónica, que se subía esta semana 6,10%, pero que todavía, a pesar de esta fuerte subida esta semana, tiene una depreciación anual de un 11,75% y de momento pues es el farolillo rojo de nuestro blue chip, aunque bueno, ahí llega Santander que quiere quitarle el puesto a Telefónica. Va a ser una lucha muy interesante, ¿no? La que vamos a ver entre Santander y Telefónica. Bueno, lo dejamos aquí, un fuerte abrazo y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!